El episodio 5 de los Beast Games inicia con los 9 participantes que concursarán por la isla de $1.800.000. Y para ganar esta isla primero jugarán a las escondidas, siendo buscados por nada más y nada menos que los Navy Seals, siendo que al primero al que atrapen será el desafortunado eliminado. Tras informar esto, todos empiezan a correr en búsqueda de un buen escondite, para así escapar de los Navy Seals. Y vaya que estos Navy Seals sabían cómo buscar, saliéndose de la ruta habitual y marcando un perímetro a lo lejos de la base. Pero esta jugadora 952 hizo todo lo contrario y se quedó cerca de la base de los Navy Seals, un lugar tan obvio que ella esperaba que los demás pasaran por alto durante todo el reto. Y la verdad casi se atrapada por este Navy Seal junto a Mac, pero para su buena suerte no fue así, mientras que por el otro lado Chandler junto a su Navy Seal pasaban cerca 711 y 441. Uno se escondió dentro de una grieta y el otro solo se ocultó con ramas y hojas esperando lo mejor, y para la buena suerte de ambos no los llegaron a encontrar. Por otro ladillo, 672 estaba usando lodo para camuflarse en la naturaleza, mientras que 457 planeó e hizo lo de esconderse lo más alto de un árbol de 9 metros de altura, y aunque ajustando las nalgas no lo encontraron tampoco. Ante esto todos los Navy Seals decidieron cambiar de estrategia y avanzar en grupos de 3 para tener más rango de visión para una sola zona. Y tal parece que Carl no se llevaba para nada bien con su Navy Seal, pero eso es lo de menos. Lo importante es que 797 se asustó por Chandler y su amigo, botando su cámara por accidente. Esto llamó la atención del soldado, quien asomándose un poquito la vio, por lo que ahora 797 está fuera de los Beast Games, por lo que oficialmente los 8 jugadores restantes han pasado a la siguiente ronda. Y con la despedida de 797 de esta isla es que aprovecho para pedirte que te suscribas y dejes tu like si te está gustando el resumen, y si te miras el video hasta el final pues mejor que mejor. Y bueno, ahora sí, continuamos con la historia. Ya la mañana siguiente vemos como quienes no compitieron por Rayleigh están disfrutando de masajes, el bonito solcito y el relajante sonido del mar acariciando sus oídos. Literalmente qué bonito es vivir en esa isla, hermanito. Mientras que otros estaban pensativos por todo lo ocurrido, como Jeremy, quien con el tema de las monedas del episodio anterior sabe que varios lo consideran un villano, cosa que le incomoda bastante. Asimismo, en otro lado de la isla estaban comentando acerca de la estafa que hicieron el grupo de hermanos en el juego de los cubitos, sabiendo que ahora no pueden fiarse para nada de ellos. Y regresando a la otra isla, vemos que los 8 jugadores estaban sufriendo por la tempestad del clima, sin duda una mala noche para todos ahí, y también para los camarógrafos, que estaban grabando todo. Así llegamos al día siguiente, y para empezar primero cada uno escogerá un colorido coco al azar, color que justamente será el mismo que el de la plataforma donde estarán parados cada uno, y será deber suyo lanzar su coco lo más cercano hacia esta línea roja, pero si la tocaban o se sobrepasaban, pues los eliminaban. El primer jugador, 895, lanza y bastante decente la verdad su tiro, luego 672, pero lamentablemente este fue muy fuerte, así que cruzó la línea, y por lo tanto es el primero de 2 eliminados que habrán en este reto. Ahora tiró 514, un tiro tranqui la verdad. También tiró 711, luego 952, le sigue 413, y fue este quien llegó más cerca, pero sin sobrepasarse de la línea roja. Ahora seguía 441, y finalmente 457, siendo que al final el coco de 514 fue el más lejos de la línea roja, y por lo tanto queda eliminado, siendo que con el quemado de sus banderas oficialmente están fuera de los Beast Games. Mientras tanto, los otros concursantes se encontraban celebrando en un yate cercano, y es ahí donde Carl anuncia que entre todos ellos votarán para eliminar a uno de los tantos jugadores que están compitiendo en la isla. Esto sorprendió a algunos, pues recordemos, varios tuvieron malas situaciones anteriormente con otros jugadores, cosa que les podría costar su estadía ahí. Un momentito para que todos muestren a la persona que van a eliminar, y será Carl quien lleve los resultados ante MrBeast, siendo que la persona con menos votos de eliminación fue 413, le sigue 952, 457, 711 y 441. Esto significaba que lamentablemente el eliminado es 895. Y ahora, con solo 6 participantes, aquí te recuerdo que tengo más redes sociales, Twitter, TikTok e Instagram, para que me sigas por ahí. Y ahora sí, continuamos con el siguiente juego. Aquí los concursantes tendrán que escoger un líder, siendo que 441 tendrá este importante cargo. En este caso el capitán revolverá los checks y las cruces de cada casilla, y luego él los moverá en el orden que quiera, siendo que el que salga cruz será el eliminado. Y para empezar los termina echando a los otros, mientras el líder decide en qué orden colocar los iconos, y luego de hacerlo, primero llama a 457 para la caja 1, pero
Antes de continuar tendremos un invitado especial, Lil Yachty, que lo siento, no lo conozco, así que tuve que googlearlo y al parecer es un rapero. Tras su aparición también hace aparición 952, quien desde un inicio no le tenía fe como líder a 441, por lo que simplemente le dice que le desea lo mejor y luego se va a la caja 5. Luego 413, quien se va a la cajita 2, y 711 se va a la 3. Por lo tanto 441 se va a la caja 4. Y para resumir esto, en la caja 1 no había cruz, en la 5 tampoco, en la 4 tampoco, en la 3 tampoco, pero en la 2 estaba el check. Así que oficialmente 413 queda fuera de la competencia por la isla y queda fuera de los Beast Games. ¿Y por qué te ríes, Jimmy? No entiendo. Bueno, ahora sí, para el siguiente juego los 4 restantes irán hacia un barco pirata, donde usarán los cañones de ahí para atacar a los demás, siendo que el barco derribado quedará eliminado. Eso sí, habría una oferta antes de empezar, un cofre dorado con $450,000 en oro, para la persona que acepte ser eliminada. Primero MrBeast se lo pregunta a 457, quien luego de pensar un rato termina aceptando ese dinero a cambio de eliminarse. Y luego una mini escena del barco de Jimmy destruyendo la luna, y ahora solo quedan 3 personas peleándose por la isla. Para este juego cada uno tendrá un pizarrón, que contendrá un número de pasos que darán hacia la meta, con la condición de que si el número se repite, estos no avanzarán y el tercero sí podrá avanzar. Y por cierto, en la meta estaba este coco dorado que el ganador podrá compartir con otra persona, y así salvarse 2 y eliminar al tercero. En este caso sacaron 1, 3 y 5, por lo que los 3 jugadores avanzan. Pero en este punto ambos chicos querían formar una alianza con 952, intentando sacar un número diferente para poder avanzar, o escoger uno repetido y así detener al primer lugar. Todo era un juego de confianza y coordinación básicamente. Es por eso que, para el siguiente turno, ambos chicos se anularon, y por lo tanto 952 avanzaría 3 pasos. Y para la tercera ronda se repite lo mismo, siendo que en este punto 952 tendría el control de la situación. Y recontra peor aún, para la cuarta ronda otra vez lo mismo, haciendo que ella ahora avance 5 casillas, quedando solo uno de llegar a la meta, siendo que al final vuelve a sacar uno y gana el dichoso coco dorado, coquito que compartirá con el jugador, lo veremos en el siguiente episodio. Nada, mentira, se lo da a 711, pero claro, ella no haría alianza con 711, sino que ahora entre los dos competirán por la isla. En este último juego, primero, les dará una copia de las escrituras de la isla a cada uno, pero faltaba la firma de MrBeast, y lo obtendrá quien gane este juego final. Primero, cada uno pondrá las escrituras en uno de los maletines, y luego de mezclarlos la otra persona podrá elegir robar uno de los maletines, y solo podrá ganar la persona que termine con ambas copias de las escrituras de su lado. El primero en colocar su escritura es 711, Plin lo coloca y ahora es el turno de 952 de colocarlo y mezclarlo. Y ojito con esa manera de engañar chocando los maletines para confundirlo. Bueno, al final de esa jugada, en fusión con una conversación para averiguar si mentía o decía la verdad, vemos que al final la termina haciendo llorar, pues aunque ella lo negaba, estaba muy nerviosa por toda esta situación. Aparte que se pone a contar que a lo largo de su vida se ha equivocado muchas veces, perdió su casa, perdió a sus amigos, lo perdió todo, pero cree que esta vez Dios lo bendecirá y que le dará a escoger el maletín que quiere para poder rehacer su vida por fin con el premio, para tras este conmovedor discurso, escoger su maletín, y cuando están por abrirlo, se termina el episodio. Dejar todo en suspenso en este punto es un poco cruel, la verdad, pero bueno, no sé hasta qué punto la historia de 952 es cierta, ya que recordemos este juego era de confiar y o engañar a tu contrincante. También te quería preguntar, ¿qué jugador fue el que más te agradó o desagradó en el episodio de hoy? Los estaré leyendo en los comentarios. Y bueno, en lo que esperamos una semana más al siguiente episodio, yo te estaré dejando aquí otros 2 videazos que sé que te encantarán. No olvides suscribirte y dejar tu like. Y bueno, ahora sí, nos vemos en el siguiente resumen. Chau chau.